Y la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana la hemos titulado El crecimiento en las manos de Dios. El crecimiento en las manos de Dios. Proverbios capítulo 4 dice que la senda de los justos es como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Diga conmigo crecimiento. Repita eso, diga crecimiento. El plan de Dios para nosotros es que nosotros crezcamos. Tú no puedes pretender llegar a tu vida en Cristo y seguir siendo la misma persona. Tú no puedes pretender llegar al Señor y seguir con los mismos problemas, defectos y achaques que traías de tu pasado. Quien llega a Cristo debe crecer, debe mejorar, debe avanzar. Qué triste es encontrarse con los años personas que uno los ve y en lugar de verlos mejor, los ve peor. No ese es el plan de Dios para su vida. El plan de Dios es que nosotros crezcamos. Ahora, le voy a mostrar por la palabra que el crecimiento, pero en las manos de Dios, funciona un poco diferente a lo que nosotros creemos de crecimiento. Porque si yo le digo a usted, hermano, su hogar va a crecer, ¿cuántos dicen amén? No, decía amén todo flojo. Dije, su hogar va a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Si yo le digo, su ministerio va a crecer. Si yo le digo, su empresa va a crecer. Usted automáticamente se imagina que todo lo que usted tiene va a estar en otro nivel, que vamos a estar mejor. Pero le voy a mostrar en la palabra que el crecimiento en las manos de Dios funciona bien raro. Otra vez, bien raro. Cuando Dios dice a este lo voy a hacer crecer, no pasa lo que usted espera, por lo menos no en el tiempo que usted se lo imagina. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo número 1, versículo 9 al 12. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Versículo 11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzosos. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Quiero que todo el mundo lea fuerte el versículo 12, por favor. 1, 2, 3. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían tanto más y se alarmaban los egipcios. Amén y amén. Esta cita me encanta y le voy a explicar por qué. Pregúntame por qué. Porque muestra una transición. La vida, el crecimiento está anticipado por una transición. Voy a volver a repetir eso. Los grandes crecimientos de Dios están anticipados por una transición. ¿Cuál era la transición? Un momento de comodidad. El pueblo había llegado a Egipto y habían llegado en muy buenas condiciones, porque es que José había sido nombrado el gobernador de todo Egipto, había traído a su padre, a sus hermanos, a sus familiares, y Faraón, en agradecimiento a José, les había entregado una región llamada Gosén para que ellos vivieran, para que ellos se establecieran, y era una muy buena región. Diga conmigo, estaban cómodos. Otra vez, estaban cómodos, estaban bien. Pasaron del hambre a la abundancia y a la tranquilidad. Pero dice la palabra del Señor que toda esa tranquilidad de repente se rompe, de repente se acaba, de repente esa línea de estabilidad se empieza a dañarse. Y es lo que tal vez a muchos les ha sucedido. Y dicen: pastor, ¿cómo voy a visionar mi crecimiento si cuando todo lo que estaba estable de repente empezó a dañarse? Llegó una noticia que quebró mi estabilidad, llegó una enfermedad que quebró mi estabilidad, llegó un problema que quebró mi estabilidad, apareció un problema financiero
financiero que quebró mi estabilidad, pero hoy te digo en el nombre de Jesús, es parte del tiempo y es parte del proceso de Dios, que esas transiciones inesperadas sean el mejor terreno para que veas la mano poderosa de Dios. Cuando Dios va a hacer crecer a alguien, lo quiebra primero. Grítame amén. Y entonces estaban bien, pero de repente todo se pone mal. Y ahí es donde quiero mostrarle las que he llamado etapas en el crecimiento en las manos del Señor. Vamos con la primera, escriba por favor: etapa de difamación. Otra vez, etapa de difamación. Voy a pedirle que repita ese texto conmigo fuerte. 1, 2, 3. La etapa de la difamación. Todo el que va a crecer primero tendrá que enfrentarse con la etapa de la difamación. Vamos a la Biblia. Recuerden que ellos estaban bien, estaban cómodos, pero la palabra del Señor dice que se levanta un nuevo faraón, un nuevo rey, que no conocía a José ni todo lo que José había hecho. Y cuando se levanta este hombre y ve a aquel pueblo que estaba bien, que estaba tranquilo, que estaba agradecido, que no eran enemigos, este rey empieza a verlos como un problema. La etapa de la difamación es una etapa que todos en algún momento tendremos que pasar. Vamos a leer el versículo 9 y 10, por favor. Dice la palabra: el rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose, porque si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos y pelearán contra nosotros y luego escaparán. Míreme a los ojos y escuche esto. ¿Qué es la difamación? Traje la definición. Difamar es desacreditar a alguien. Difamar es usar palabras o escritos en contra de una persona, dañando su buena fama o su buena opinión. El pueblo quería hacerle daño a los egipcios. Respóndame, ¿sí o no? Otra vez, Israel le quería hacer daño a los egipcios, ¿sí o no? No. Ellos estaban tranquilos, agradecidos, viviendo en una tierra que no era la de ellos, pero estaban bien. Pero la difamación hizo que Faraón los viera a ellos como un problema. Y hay gente que tiene que entender que antes del crecimiento tendrás que atravesar la etapa de la difamación. ¿Qué es la difamación, pastor? Cuando se levanta gente a hablar mal de ti, cuando se levanta gente a calumniarte, cuando se levanta gente a señalarte, cuando se levanta gente a poner sentencias sobre ti. Y tú dices: pastor, yo no le he hecho nada a esta persona, pero está hablando mal de mi familia. No le he hecho nada a esta persona, pero está hablando mal de mi ministerio. Nosotros no nos metemos con nadie, pero están hablando mal de nuestra iglesia. Hoy te voy a decir algo: la difamación es una etapa que anticipa el crecimiento y claro que genera impotencia. A ver, ¿a cuántos aquí les da rabia que alguien hable mal de ustedes? Levante las dos para que se vean más. Eso es que usted dice: pastor, yo no sé de dónde sacaron esa versión. ¿De dónde están diciendo esas cosas de mí? ¿Por qué se levanta? La clave está en la Biblia. La Biblia dice que aquel faraón no conocía a José. Y es que la gente, cuanto menos sabe, más siente que tiene derecho a señalar cosas de las cuales no sabe. Pero hoy te voy a decir en el nombre de Jesús: Dios sí conoce la verdad. Dios sí conoce tu historia. Dios ha visto tu proceso. Dios ha visto todo lo que a ti te ha costado. Dios ha visto cómo tú te levantas y dices: pastor, y yo me he sentido mal cuando me difaman. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando usted deja que la difamación lo destruya, significa que usted no está creciendo de forma adecuada. Permítame explicárselo. Cuando nosotros empezamos a construirnos, no podemos dejar que el concepto de los demás nos valide a nosotros. Hay gente que hace cosas buenas, pero si nadie se lo reconoce, sienten que todo estuvo mal.
Entonces dice, pastor, es que yo lo hice, pero yo no sé si salió bien, yo no sé si salió mal. Tú tendrás que aprender a construirte encontrando tu validación no en los hombres, sino en Dios. Cuando tú te construyes hallando tu validación en el Señor, escúchame bien, digan o no digan, hablen o no hablen, tú sabes que tu recompensa está en el Señor. El pueblo no le había hecho nada a los egipcios, pero la difamación los transformó en unos enemigos, aún sin ellos serlo. Cuando Dios decide que tú crezcas, habrán personas que te van a ver a ti como un estorbo y van a hablar mal de ti. Cuando Dios decide que tú crezcas, cuando Dios te bendice para que vuelvas a empezar, habrán personas que se van a levantar a difamarte y a decir, vamos a ver cuánto le dura ese tiempo, vamos a ver cuánto le dura ese cambio. Yo no creo que ese hombre restaure su familia, yo no creo que ese hombre pueda salir de esa adicción, yo no creo que ese hombre pueda cambiar. Silencia esas voces en tu mente y no dejes que eso te frene, no dejes que eso te desanime. Aprende a encontrar tu seguridad y tu confianza en Dios y dile, Señor, aquí no importa qué es lo que ellos están diciendo, aquí importa lo que tú dijiste en tu palabra. Y la Biblia dice que si alguien está en Cristo es una nueva criatura. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta mañana. La difamación es altamente peligrosa. El que no conoce tu proceso se va a sentir con derecho de señalarte, es decir, este es un aparecido. ¿De dónde salió? ¿De dónde lo sacaron? Mínimo es porque tiene palanca, porque alguien lo ayudó, porque es amigo del jefe, claro, porque él es el preferido. Escúchame lo que te voy a decir. Hoy quiero que te reconcilies con esta verdad. La difamación es un efecto normal del crecimiento. Lo voy a volver a repetir. Es normal. Por ejemplo, levante la mano todo el que algún día cepillándose los dientes se sacó un poquito de sangre. Levante las dos para que se vean más. Que se fue a cepillar. Cepillarse es un acto normal. Todos lo necesitamos. Algunos un poco más que otros. Pero cuando usted va y se cepilla, a veces se cepilla tan fuerte que se puede lastimar y sale sangre. Yo no he visto el primero que cuando le sale sangre empieza, ay, me voy a morir, ay, me estoy desangrando, Padre, en tus manos. Ay, no. No, usted está tranquilo, usted sabe que salió sangrecita, pero no va a pasar nada grave y nada delicado, porque es un efecto normal de algo que estás haciendo. Cuando tú entiendes que la difamación es un efecto normal del crecimiento, no te alarmas, no te estresas, no te pones a pelear con nadie. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen. Yo sé quién soy en Dios, yo sé dónde me puso Dios, yo sé lo que he estado construyendo. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y habrá gente que te va a aplaudir y habrá gente que te va a criticar, pero tu definición no está en la boca del difamador. Tu definición es esta: eres hijo de Dios. Dígame amén, por favor. No caigas en la trampa. No caigas en eso. Cuando yo empecé a subir mis videos, ¿sabe qué pasaba? Pregúnteme. Nada. Mi abuela, mi mamá y dos viejitas de la iglesia que tenían Instagram le daban me gusta. Pero es que yo nunca abrí las redes para tener muchos me gustas ni tener muchos seguidores. Yo abrí las redes porque Dios me dio la orden específica de predicarle a gente inconversa. Y yo empecé. Y cuando tú empiezas a hacer algo correcto, hay gente que no va a creer en ti. Cuando tú empiezas a hacer algo correcto, hay gente que te va a menospreciar. Hay gente que va a decir, uy, a mí me parece que esa decisión que usted está tomando de renunciar a su trabajo. Aquí es donde Dios empieza a hablar específicamente. Agárrese de la silla. Esa decisión que usted está tomando de renunciar a su empresa y montar su negocio propio es una locura. Y usted empieza, ¿será que sí, Señor? Pero Padre, yo he estado pensando mucho y he estado orando, y Dios viene y me habla, y preciso, yo aquí asustado, y el pastor acaba de decir lo mismo. Escúchame, la difamación es normal, ahí va a estar. Después aparecieron unos amigos y me dijeron, ¿tú te crees influencer? Yo les dije, no. Ni me creo influencer, ni soy influencer. Yo soy predicador de la palabra del Señor. ¿Y sabe cómo lo aprendí? Porque un día Dios me enseñó que las cosas buenas
no siempre van a impactar multitudes. Por lo tanto, las cosas buenas no se validan en el concepto de muchos. Hay cosas buenas que van a impactar solamente a una persona, y ante los ojos del Señor, por esa persona habrá valido de la pena todo el esfuerzo que hayas tenido que hacer. ¿Te acuerdas cuando Jesús tomó la barca, navegó, cruzó el lago de Genesaret, atravesó una tormenta, llegó hasta la región de los Gadarenos, se metió a un cementerio y liberó a un solo hombre que estaba endemoniado? ¿Qué hizo Jesús? Le hizo el bien a un hombre. ¿Qué hizo la gente? Difamó a Jesús y dijo: ¿tú por qué vienes aquí a traer problemas? Mira, se murieron todos estos cerdos. Pero Jesús no dijo nada, simplemente se fue, se montó en su barca y regresó. Hay cosas grandes que vas a hacer que tal vez las multitudes no las van a reconocer, que solamente van a bendecir a unos pocos. Pero aprende a encontrar tu recompensa, no en lo que la gente diga, sino en la sonrisa de Dios, diciendo: así sean pocos los que impactes, lo más importante no es lo que la gente diga, sino que camines en obediencia al Dios que te llamó y al Dios que te escogió. Alguien tiene que gritarme amén en esta mañana, si me está entendiendo. Entonces yo dije: si le gusta a muchos, bien, y si le gusta a pocos, también. Tal vez era para esa persona simplemente. Y así empezó. Y así empezó Dios a traer el crecimiento. ¿Sabe cuándo lo trajo? Cuando de repente yo empecé a ver gente escribiéndome que me decía: uy, qué predicador, ¿dónde está la teología? Hable del arrebatamiento. Y yo decía: ¿cómo se notan que no han visto las prédicas completas? Porque harto que uso la Biblia y harto que le digo al pecador que si sigue pecando se va a condenar, y que lo único que necesitamos nosotros es poner nuestra mirada en Cristo y decirle: Señor, yo te necesito a ti, ven y cámbiame la vida. Por estar sin ti es que mi vida se ha dañado, por estar sin ti es que mi vida está rota, por estar sin ti es que he tomado tantas decisiones equivocadas. Pero como la gente no conoce, el que no conoce se siente en derecho de difamarte. Prepárate. El día que llegues, el día que lleguen a tus oídos las palabras de difamación, es porque Dios te está preparando para una nueva temporada. Es porque Dios te está equipando para un nuevo tiempo. Yo no sé para quién es esta palabra, pero alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor. Permítame referirle unas palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Este evangelio light de: pastor, yo estoy haciendo las cosas tan bien que quiero que todo el mundo me aplauda, se rompe cuando vamos a este versículo de la palabra, donde Jesús dijo: bienaventurados los que por mi causa son perseguidos, vituperados, y dicen toda clase de males en contra de ellos, mintiendo. ¿Qué nivel el del Señor? Dice: ¿sabe a quiénes bendigo yo? A los que señalan, a los que vienen a hablar de ellos. Pero ¿sabe cuál es la clave? Que todo lo que digan de nosotros malo sea falso. Tenga cuidado cuando lo malo que dicen de usted es verdad. Uy, ese es un mal geniado soberbio, y usted dice que reprendo eso. ¿Cómo lo va a reprender si es verdad? Uy, ese señor es tan mal esposo. Y diablo mentiroso, esa señora hablando de mí. Pero usted es mal esposo. Usted no puede reclamar la bendición de crecimiento si lo malo que están diciendo es cierto de usted. Viva de tal manera que cada juicio que se levante en su contra sea mentira, y que a los ojos del Señor usted pueda decir: Dios, que digan lo que digan, tú y yo sabemos que yo contigo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dígame amén en esta preciosa mañana y alabe al Señor con fuerza, por favor. Ahora vamos con la segunda etapa, y es la etapa de la opresión. Diga conmigo: etapa de la opresión. Entonces, cuando Dios va a traer un crecimiento,
Primero te mete en la etapa de la difamación. Tienes que atravesarla. Tendrás que estar listo para ese momento. Pero no solamente está la etapa de la difamación, ahora viene la etapa de la opresión. ¿Cuál es la diferencia? En la difamación los ataques son de palabras, pero en la opresión los ataques son de acciones en contra tuya. Se levanta gente literalmente a estorbar. Se levanta gente a idear cosas para frenarte y para dañarte. Mire lo que dice, hermano, Dios le dio un árbol de toallas, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Aleluya, grite amén. Eso es. Versículo 11, mire lo que dice la palabra, verso 11, leámoslo. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. ¿Está viendo? ¿Qué les habían hecho los israelitas a ellos? Nada. Primero los difaman y dicen, estos van a levantarse en contra de nosotros, y por simple sospecha empiezan a atacarlos y empiezan a tratar de frenarlos. Escúcheme, cuando Dios va a traer crecimiento, tendrás que pasar por la opresión. ¿No le ha pasado que usted dice, pastor, yo no entiendo por qué cuanto más decido hacer la voluntad de Dios, más se levanta el enemigo en contra mía? ¿No le ha pasado alguna vez? Sale de la iglesia bendecido y dice, pastor, qué palabra tan tremenda la que Dios me dio, adoramos al Señor. Llega a su casa y la está esperando ese barrigón que no conoce el Señor a pelear. Y usted dice, Señor, yo salí con tanta paz de mi casa y ahora vea ese problema. Y Dios en la iglesia te dijo, te bendeciré y te levantaré, y le vienen con la noticia que se quedó sin trabajo. Y usted dice, ¿y ahora qué, Padre? ¿Dónde estás tú? La opresión está incluida dentro de la etapa del crecimiento. Cuando Dios va a hacer que algo crezca, permite que entre por la opresión. ¿Por qué la opresión es importante? Porque mire, generalmente nosotros decimos, pastor, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Pero a veces usted, sin meterse con nadie, se levanta gente en contra suya. Esa fue la historia de una vecina que tuve yo. La voy a contar. Yo he tratado, a mí me formaron para ser una persona educada y para ser una persona amable. Así me enseñaron que era la vida. A mí me enseñaron que cuando usted va a pedir algo dice por favor, y cuando se lo dan dice gracias, mirando a los ojos con una sonrisa. A mí me enseñaron que cuando usted llega a un lugar usted saluda. A mí me enseñaron que usted debe ser una persona cordial, que si una mujer va delante de ella debe pasar primero. A mí me enseñaron que usted no se sienta en una silla sin pedir permiso. A mí me enseñaron que cuando usted termina de comer da las gracias, y si le toca lavar el plato lo lava. A mí me educaron para relacionarme bien con las demás personas, y gracias al Señor, donde he vivido me ha ido muy bien. La gente siempre me ha querido. Y cuando nos hemos mudado a otro lugar, ay, qué pesar, ¿dónde encontraremos a otro vecino como usted? Yo le digo, yo los entiendo, pero tengo que irme. Y entonces cuando me establezco en un nuevo lugar, me va bien. Vivíamos en un edificio, nuestro apartamento era el último apartamento, y de repente la vecina del piso de abajo empezó a odiarnos. Escúcheme, a odiarnos. Pregúnteme por qué. Sabrá la Virgen de Chiquinquirá. No sé. Esa señora empezó con un odio contra mis hijos, contra mi esposa y contra mí. Dios acababa de cumplir un sueño en mi vida que yo jamás imaginé que lo iba a cumplir. Me invitaron a predicar a Alemania y yo estaba en Madrid en ese momento haciendo mi transbordo, cuando me llega un mensaje de mi esposa y me dice, amor, llorando, yo no soporto esta situación. Yo le dije, ¿qué pasó? Esta señora, y me empieza a mandar videos de esta mujer gritando a mi hija, a una niña que en ese momento tenía 4 o 5 años de edad, gritándole a la niña asustada, diciendo por favor. Imagínese la impotencia que yo sentí. Yo en ese momento dije, Padre Celestial, ayúdame, ¿cómo me devuelvo? Estoy bien lejos. Sentí un dolor, sentí la opresión. ¿Sabes cómo se siente la opresión? La opresión se siente injusticia. En la opresión sientes impotencia. En la opresión sientes que tú te tienes que defender. En la opresión sientes que lo que están haciendo contra ti no es justo, porque tú no lo has sembrado, entonces ¿por qué lo vas a recoger? Y yo empecé con una ira, y cuando llegué del viaje yo le dije a mi esposa, espérate y verás. ¿Y sabe con qué me encontré? La señora me había
demandado. Pregúnteme por qué. No sé. Yo no le había hecho nada. Esa señora estaba como loca. Y me demandó. Y cuando yo vi la demanda, yo dije: Padre, pero ¿qué es esta situación, Señor? ¿De dónde me gané yo esta enemiga? ¿Por qué está actuando de esa manera? Esa señora no era así. Es como si se hubiera endemoniado, hubiera pasado del amor al odio en segundos. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Cuando Dios trae crecimiento, se van a levantar enemigos que tú no sabías que existían, pero ahí van a estar. Se van a levantar personas a oprimirte, a desenfocarte, a hacer que de ti aflore lo peor. Porque el diablo sabe que si aflora lo peor de ti, vas a perder la bendición del dominio propio y del que sabe que cuando alguien lo ataca hay dos formas de defenderse: en mis fuerzas o en las fuerzas del Señor. Pero hay gente aquí que por estarse defendiendo no ha podido desarrollar el carácter de Cristo en su vida. ¿Y sabe cuál es el problema? Tienen mucha fuerza pero poco crecimiento. Son inmaduros. Así no diga amén. Así es. Yo me quería defender de esa señora, pero me dio miedo. A mí nunca me habían demandado en la vida, jamás. Cuando llegó eso y la citación del juez, yo me llené de susto. Yo decía: Padre, ¿y ahora qué va a pasar de mí? Va a salir en la prensa mañana ahí en el país de Cali: pastor caleño demandado por vecina loca. Yo: Padre, no. Llegué yo a la citación con el juez. Entré. El juez estaba un poco tenso conmigo. Yo me senté a hablar con él y bendito Dios me dio el don de la palabra. Empecé con mucho respeto a hablarle, a contarle y a darle pruebas. Le pedí a todos mis familiares, vecinos, gente del trabajo, que hicieran libre y espontáneamente una referencia de mí. Y todo el mundo decía: es tremendo, es un amor, es súper buena gente. Entonces era la versión de una señora contra testimonios escritos, hablados, videos de gente que narraba cómo era mi comportamiento con mi esposa, con mis hijos y con los demás. Les resumo la historia. Al final el juez se hizo amigo mío. Soy amigo de un juez. Y me dijo: no se preocupe. Y mire lo que me lanza: si quiere, pongámosle una contrademanda a esa señora por calumnia. Ya que no sabe yo qué pensé. Aleluya, Padre, la justicia de Dios. Justicia de Dios no es que usted meta la mano. Justicia de Dios es que suelte y deje que Jehová pelee por usted. Eso es justicia de Dios. Oh, por eso no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque cuando usted va a ver la justicia de Dios, al primero al que usted tiene que vencer no es a su adversario, es su orgullo y su soberbia, su ego. Pero no solamente el ego que lo metió en problemas con esa persona, el ego que lo ha metido en problemas toda su vida y usted no lo quiere soltar. El ego que ha dañado su relación con sus hijos y usted no quiere cambiar. El ego que está a punto de dañar su hogar y usted no lo quiere soltar. Cuando una persona es oprimida, aflora lo peor de él. Pero cuando salga lo peor, deje que Dios lo limpie y deje que Dios lo cambie y lo transforme. Y en ese momento yo dije: ya sé, yo tenía dos opciones: demandarla y seguir ahí, o irme y decir: no más, me voy de este lugar. Nadie me estaba echando, pero yo sabía que si yo seguía ahí iba a causar problemas. Y es que bíblicamente hay tres formas de resolver la opresión. ¿Está listo para la primera? Escriba, por favor. Primero, cuando actúas como Isaac. La Biblia dice que cuando Isaac fue a restablecer los pozos de su padre Abraham, se levantaron personas a pelear contra él. ¿Qué hizo Isaac? Esto es mío y de mi padre, pues si quieren el pozo sobre mi cadáver. Isaac dijo: esto está generando problemas, quédense ustedes con sus problemas y yo me voy. Y abrió otro pozo. Y cuando abrieron otro pozo, ¿qué pasó? Otro problema. ¿Qué hizo Isaac? Me la montaron. El que cruza esta línea lo pico. No. Isaac soltó el pozo y se fue.
Y cada vez que el problema llegaba, Isaac se movilizaba, porque Dios usó el problema para llevarlo a un lugar mejor. Y en ese momento Dios me habló y me dijo: quiero que hagas lo que hizo Isaac. Yo tenía que dejar el apartamento, pero también tenía que dejar mi orgullo y hacerle pensar a esa señora que ella había ganado el problema. Y me fui, contraté un trasteo y me fui de ese lugar. Y cuando llegué al lugar donde me establecí hasta el día de hoy, usted no se imagina cuánto Dios ha bendecido mi casa, mis hijos, mi familia. Porque hay gente que cree que la bendición está en pelear. La bendición no está en pelear. La bendición está en escuchar a Dios y obedecerlo. La otra forma de resolver la opresión bíblicamente, escriba por favor, es cuando usted no se va, pero espera a que Dios lo defienda. Y fue lo que le pasó a Mardoqueo con Amán. Dice la palabra que Amán odiaba a Mardoqueo y empezó a levantarse en contra de él. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Nada. Simplemente se ocupó de hacer lo correcto. Se ocupó de ser un hombre íntegro. Se ocupó de hacer las cosas bien. Y solito, escúcheme bien, sin que Mardoqueo moviera un dedo, Dios se encargó de quitar a esa persona y ponerlo en su lugar. Hoy te voy a decir en el nombre de Jesús, porque una de las tres va a ser la respuesta para alguien aquí. Pastor, ¿y cómo hago para saber cuál es? Usted tiene que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que haga. Pero yo cumplo con advertirle que van a pasar tres cosas. Y estoy en la segunda. A veces decimos: Señor, haz algo con esta persona, pero hazlo ya. Y esa situación de ese enemigo que te está oprimiendo, que te está atacando, que te está dañando, tal vez Dios la está permitiendo para formar en ti tu carácter. Tal vez Dios la está permitiendo para forjar en ti una mejor conducta, desarrollar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pero de algo puedes estar seguro: mientras tú estés haciendo lo correcto, llegará un día donde Dios va a avergonzar a tus enemigos. Alguien tiene que tomar esa palabra y decirme amén. Cuando tú haces lo correcto, Dios te va a hacer crecer. Y si tiene que quitar a tus enemigos, los quita sin que tú muevas un solo dedo. Pero tú haz las cosas de manera correcta. Hay gente que está tan cargada de envidia que verte crecer les produce rabia. Hay gente que está tan cargada de envidia que verte bendecido les produce malestar. Hay gente que está tan cargada de celos que verte adelante les produce fastidio. Y simplemente quieren que tú te bajes del lugar donde Dios te puso. Pero hoy te digo: no pongas tu mirada en el envidioso, no pongas tu mirada en el celoso. Él no sabe lo que tú has hecho en secreto con Dios. Él no conoce tu historia de oración. Él no conoce las promesas que Dios te dio para ti. Y diga lo que diga, así se enoje, si Dios diseñó para ti algo, de ahí solamente te baja el mismo Jehová de los ejércitos. O un error que tú cometas, mantente en integridad y Dios te va a bendecir. Dígame amén, por favor. Porque hay gente que no ha entendido que lo más importante por lo cual Dios permite la opresión no es para hacer gala de tu enemigo, sino para hacer gala de tu carácter. Lo voy a volver a repetir. Hay gente que no ha entendido que cuando llega la opresión, lo más significativo no es lo malo que está haciendo tu adversario, sino la forma en la que tú estás reaccionando. Porque Dios no está trabajando en él, Dios está trabajando en ti, querido amigo. Y cuando tú aprendes a ver todo como trato de Dios, no te le vas a rajar a Dios en el examen que te hace. Es que cuando la gente trata de oprimirte y tú eres correcto y eres íntegro, tú no te tienes que defender. Dios dice: déjame, yo los quito y te pongo a ti en ese lugar, porque yo estoy cercano al que es humilde de corazón. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. La opresión tiene una bendición y lo dice el versículo 12. Escúchela. Sin embargo, versículo 12: cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Yo quiero que alguien levante su mano y tome esta palabra y diga en el nombre de Jesús. Fuerte diga: en el nombre de Jesús. Cuanto más me opriman, más me multiplicaré. Diga: cuanto más me ataquen,
más me multiplicaré. Diga conmigo: cuanto más se levanten contra mí, más me multiplicaré. Grite amén si toma esa palabra y la cree en el nombre de Jesús. Amén. Pero me faltó decirle que hay otra cosa que va a pasar. Lo primero es que Dios hace que usted se mueva. Pastor, me echaron del trabajo injustamente y yo no sé qué hacer. No, lo que pasa es que usted no ha querido escuchar a Dios, que lleva rato diciéndole que monte su propia empresa, pero usted está lleno de miedo. Dice: pastor, es que yo prefiero lo seguro. Y Dios le dice: y por preferir lo seguro no está aprendiendo a caminar en fe. Porque lo seguro usted sabe que va a pasar, pero en la fe usted no sabe lo que va a suceder. Pero vuelvo y le digo, esta palabra es para, yo sé que esto no es para todos, esto es para alguien aquí sentado, pero se lo digo en el nombre de Jesús. Aprenda a leer todo y aprenda a entender esa opresión, porque tal vez Dios lo está empujando y lo está moviendo porque le quiere dar algo más grande y algo mayor de lo que usted está viendo. Dígame amén. Lo otro que le dije es que se va a levantar. Dios va a quitar a tu adversario para dejarte ahí. Pero hay otra cosa que Dios hace también: ni quita a su adversario, ni lo quita a usted. ¿Cómo le parece? David dijo en el Salmo 23: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gente que se levantó en contra tuya y Dios no te los va a quitar, los va a dejar ahí, para que cuando Dios te levante donde te va a poner, le cierre la boca a todos los que dijeron que tu hogar no se iba a restaurar. Le cierre la boca a todos los que dijeron: este no sabe predicar. Le cierre la boca a todos los que dijeron: esta que va a poder sacar adelante a su familia, que va a poder salir. Que Dios los va a dejar ahí para que con sus ojos vean la última etapa. Y con esto voy a orar por usted. Y se llama la etapa de la manifestación de Dios. Entonces el crecimiento tiene tres etapas. Diga conmigo: etapa, fuerte, diga etapa de la difamación, diga etapa de la opresión, pero la última etapa es la etapa de la manifestación de Dios. Escriba esta cita, no se las voy a leer por tiempo. Génesis 15, 13 al 14, por favor. Primera cita: la promesa de Dios. Otra vez, Génesis 15, versículo 13 al 14, la promesa de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: voy a levantar de ti una gran nación, pero van a esclavizarlos y oprimirlos en una nación extranjera, pero los voy a libertar y los sacaré con muchas riquezas. Eso es promesa. Diga conmigo: promesa. Hay promesas de crecimiento. Hay promesas que Dios desata. Hay gente aquí sentada que Dios le ha hecho promesas y dice: pastor, Dios trajo una promesa sobre mi vida. Esta iglesia tiene una promesa de Dios que está viva, que está, alguien tiene que decirme amén, que está gravitando sobre la iglesia. Y esa promesa Dios la lanza, Dios la da. Pero la promesa tiene otra etapa, y es la etapa de la confirmación. Escriba Éxodo capítulo 3, versículo 17 al 21. Es cuando Dios le habla a Moisés y le dice: yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que levantaría de ellos una gran nación, y que aunque fueran oprimidos los sacaría con mi mano poderosa. Pero hay un tercer versículo y es este, escríbalo por favor: Éxodo 12, versículo 40 al 42. ¿Qué es esto? El cumplimiento. ¿Sabe qué es la manifestación de Dios? Míreme a los ojos y escuche: que todo lo que Dios prometió que iba a crecer, va a crecer en el nombre de Jesús. Que todo lo que Dios prometió que iba a hacer, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Que todo lo que Dios determinó para ti llegará en el nombre de Jesús. Pero hay gente que quiere manifestación de Dios sin pasar por la difamación y sin pasar por la opresión. No espere que Dios se manifieste si usted no ha atravesado estas dos etapas. Pastor, ¿y por qué hay que pasar por esas etapas antes de ver la gloria sobrenatural de Dios? Porque el que crece y no sabe enfrentar la difamación y no sabe enfrentar la opresión, no tiene carácter.
¿Alguien me está escuchando? Si usted no sabe enfrentar y entender la difamación y no sabe enfrentar la opresión, significa que usted no tiene carácter. Y cuando una persona crece sin carácter, llega a tener mucho, pero lo pierde todo. Cuando una persona tiene carácter, podrá sostenerse donde Dios lo va a llevar. Podrá levantarse, y dice la palabra, Dios va a hacer que nuestros pies estén firmes como los pies de las siervas, que en las alturas nada ni nadie les mueve. Hoy te digo en el nombre de Jesús, la firmeza se necesita en las alturas, pero nunca llegarás a la firmeza mientras no tengas el carácter de entender que habrá gente que va a decir, te va a señalar, te va a juzgar, te va a criticar, pero tu definición no está en la boca de ellos, está en la palabra bendita y poderosa de Dios. Y que aunque se levanten a atacarte y oprimirte, la Biblia dice, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Así como has visto la opresión, verás la mano poderosa de Dios sobre tu vida también. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor. Y todos aquellos que en esta mañana dicen, pastor, yo quiero el crecimiento de Dios, quiero ponerle mi hogar, quiero ponerle mi negocio, mi empresa, mi familia, mi ministerio, mi sueño, quiero que crezca en las manos de Dios. Prepárese, porque le dije al principio que todos imaginan que lo que va a crecer es lo que tiene. Y termino esta palabra diciéndole, el crecimiento en las manos de Dios no empieza afuera, empieza adentro, en tu carácter, en tu forma de ser. Si cambias tú, estarás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Todo el que necesite una oración, pastor, ¿cuántos minutos me puedes dar para orar? 10 minutos, 5, voy a tomar solo 5. ¿Están listos? Si alguien necesita esa oración, corra aquí al altar, salga de su silla y venga. Tengo solo 5 minutos, venga aquí. Usted que ha sido oprimido, usted que ha sido atacado. Venga aquí adelante, todo el que necesite, todo el que dice, pastor, en los últimos meses, en las últimas semanas de mi vida, he transitado por ese terreno del que tú hablaste. Le he dicho a Dios, quiero crecer, pero no entiendo por qué cuando le pedí a Dios crecimiento, trajo difamación y trajo opresión. Espero yo que en esta mañana la palabra te haya contestado que todo eso es parte del propósito de Dios. Espero yo que esta mañana la palabra de Dios haya hablado no a tu mente sino a tu corazón, y entiendas ahí donde estás que esas lágrimas de dolor que has derramado, de impotencia, diciendo, pastor, es demasiado injusto, no les hice nada y se levantaron en contra mía, nunca he hablado de ellos, pero hablan de mí sin piedad, difaman mi buen nombre, ponen sentencias y hasta dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿De qué te sirve ir a esa iglesia? ¿De qué te sirve levantarte a orar? Hoy te digo en el nombre de Jesús, el día que venzas esas etapas y entiendas que la difamación es normal y que cuando estés en tu mejor momento, mírame, cuando estés en tu mejor momento, de todas formas van a seguir hablando de ti. Así que acostúmbrate. Hay gente que le va a fastidiar tu victoria. Acostúmbrate. Acostúmbrate. Lo más importante no es lo que ellos digan, lo más importante es que tú estés en santidad con Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Déjalos a ellos con su amargura, déjalos a ellos con su envidia, déjalos a ellos con sus celos, y tú ocúpate de lo que Dios te dio y dile, Señor, a mí mi bendición no viene del hombre, no, mi bendición viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Gríteme amén, por favor. Y en medio de tu opresión, en medio de esos ataques donde estás acostumbrado a pelear y a defenderte, hoy Dios te está quitando las armas y te está diciendo, pásame esa arma que tienes, pásamela.
Señor, yo puedo destruirlo. Pásame esa arma, porque te voy a demostrar que lo que te voy a dar no es ni comparación a lo que tu adversario te quitó. Te voy a demostrar que ese trabajo forzoso que los egipcios pusieron a hacer a mi pueblo no es ni comparación de las maravillas que se van a encontrar en el desierto y la tierra prometida, que ahora ya no va a ser ajena, va a ser de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendita opresión que nos empuja hacia lo mejor de Dios para nosotros. Pero usted va a levantar sus manitos, va a cerrar sus ojos y va a repetir conmigo esta oración. Los que están viendo esta palabra también, ahí donde están, que dicen: pastor, yo estoy viviendo lo mismo que usted predicó. Levanten sus manos donde sea que se encuentren y digan conmigo: en el nombre de Jesús, declaro que se activa mi crecimiento. Vamos, se activa mi crecimiento, pero no en mis fuerzas, sino en las manos de Dios. No en mis métodos, sino en las manos de Dios. No a mi manera, sino en las manos de Dios. Diga conmigo: y aunque me difamen, y aunque me calumnien, y aunque lancen juicios, y aunque me opriman, diga conmigo: cuanto más me opriman, más me multiplico. Cuanto más me ataquen, más crezco, en el nombre de Jesús. Ahora abre tu boca donde estás y dile al Señor: ¿a qué renuncias? Renuncia a ese orgullo, renuncia a ese dolor, renuncia a esos celos, renuncia a la venganza con la que llegaste a este culto diciendo: me voy a vengar. Renuncia a eso y di: Señor, suelto mi crecimiento. No voy a crecer en mis fuerzas, lo pongo en tus manos. Suéltalo, porque viene una temporada de la manifestación. La temporada de la manifestación. La temporada de la manifestación. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Si algo quiero que te lleves en el corazón hoy, es que la difamación no te puede quitar a Cristo, y la opresión tampoco. Esas calumnias no te pueden quitar a Cristo, ni esos ataques tampoco. Te podrán perseguir, te podrán señalar, podrán levantar planes en contra tuya, pero si tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Alguien dígame amén. Que el Señor bendiga tu vida en este momento. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Lo fue para mí cuando encontré en la Biblia cómo cuando Dios decide que algo crezca, debe ser procesado. Y estos procesos nos preparan y nos capacitan para confiar más en Dios, para no depender de las cosas externas, pero también para ver la manifestación de Dios sobre lo que Él nos ha confiado. Quisiera que escribas, por favor, ¿qué fue lo que Dios te enseñó a través de esta palabra? ¿Con qué te quedas de todo lo que escuchaste durante estos minutos? También me encantaría que pudieras contarnos desde dónde estás viendo esta predicación. Incluso escribe qué hora es en el momento que estás viendo esta palabra y desde qué ciudad la estás viendo. Queremos saludarte, gozarnos con sus comentarios, con sus testimonios de lo que la palabra del Señor ha hecho y declarar en el nombre de Jesús que tu crecimiento viene. Otra vez, alguien escríbalo, diga: mi crecimiento viene en el nombre de Jesús. Y aunque ese crecimiento demande por momentos la etapa de la difamación, la etapa de la opresión, también tendremos la etapa de la manifestación sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Oro por tu proyecto, oro por tu familia, oro por tu empresa, oro por lo que estás construyendo en las manos del Señor. Y a veces has dicho: pastor, me sentía tan atacado, me sentía tan difamado, y hasta eso me llevó a pensar en renunciar. Pero luego de esta palabra, mi fe hoy se fortalece y me enseña y me recuerda que aunque en este mundo hayan dificultades, Dios me ha dicho: confía, porque Dios va a estar con nosotros todos los días del mundo hasta el fin. Por eso quiero enviarle un abrazo muy fuerte y bendecir grandemente su vida. Que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz.
Recuerda, si esta palabra bendijo a tu vida, no olvides presionar me gusta, dejar un comentario y compartirlo con alguien más. Te mandamos un fuerte abrazo en este momento. Muchas bendiciones.